En este tutorial quería hablar de una lista de prohibiciones que se establece por Dios hacia su pueblo Israel en los capítulos 11 y 12 del libro de Levíticos del Antiguo Testamento. Algo que la comunidad científica y médica ha establecido y ha visto es los beneficios de obedecer estas instrucciones, estos versículos que Dios puso a su pueblo elegido. Recordemos un poco también el contexto, y es que el pueblo de Israel, en el episodio cuando se encuentra en Levíticos, se encontraba en el desierto. Vivían en tiendas de campaña, rodeados de otros pueblos paganos que podían de alguna forma también contaminarlos. Así que el objetivo que tiene Dios a la hora de establecer estos preceptos es, por un lado, cuidar a Israel de seguir los mismos hábitos de alguna forma alimenticios de estas naciones vecinas que vivían o que podían contaminarlos, y segundo, también evitar epidemias, evitar virus, enfermedades muchas veces mortales para este tiempo. Dios, por un lado, va a permitir a Israel que coma cualquier animal rumiante y que tenga las pezuñas totalmente partidas. ¿Qué significa esto? Bueno, los animales, por un lado rumiantes, está comprobado que digieren los alimentos mejor que los que no rumian. Y también mastican, por un lado, mejor la comida que comen. También el tema de la pezuña partida tiene una explicación médica, ya que los animales que sí cuentan o que tienen una pezuña, pues corren menos riesgos de ser afectados en sus patas por plantas tóxicas que se puedan encontrar en el pasto. Por otro lado, también otra de las prohibiciones es comer animales sin aletas ni escamas. Y así los peces, está demostrado que cuando tienen aletas y escamas usan estos aditamentos para sacar sus excrecencias. También otra de las prohibiciones que Dios establece en Levíticos es el no comer aves de caza que se alimenten de carroña y carne. Bien, aparte de estas prohibiciones respecto a qué comer y qué no comer, qué animales o no, si se pueden o no comer, hay otra que es llegar a tocar el cadáver de un animal muerto. Esto era algo muy importante en la época, pues Dios consideraba que podía, a través de estos animales, se podían transmitir enfermedades y todo tipo de problemas para la salud. Por eso se requería que cualquier persona que hubiera tocado un animal muerto o cualquier objeto que hubiera caído y lo hubiera tocado, se le requería que se alejara del pueblo por un tiempo prudencial, se lavara y no se le readmitiera de nuevo hasta no ser considerado lo que se puede decir ritualmente puro. Por otro lado, también hemos de decir que estas reglas, esta normativa, salvó literalmente la vida de muchos. Ayudaron al pueblo judío a mantener su identidad y también, por un lado, marcar la diferencia respecto de otros pueblos vecinos, otros pueblos que no seguían estas reglas, estas normativas, de qué o no tocar o qué alimentos comer y qué no comer. Detrás de estos mandatos de Dios, como digo, existe un mundo de bendiciones y bienestar para aquellos que deciden obedecerlo. Si somos obedientes, vamos a recibir estas bendiciones en esta vida. Vamos a prosperar y, dice Dios, nos va a ir bien. Si no, por otro lado, nos vamos a sufrir, desgraciadamente, duras consecuencias. Dios, como no, sabe qué es lo mejor para nosotros. Y nosotros está a luchar por obedecer. La pregunta es, ¿vamos a confiar? ¿Vamos a obedecer? ¿O vamos a dar la espalda a lo que Dios nos dice? En nuestras manos, en tus manos está. Gracias.